Buenas tardes. Yo solamente daré la bienvenida al Palacio de los Serranos, sede de la Fundación, que hoy, como el otro día, pues tiene el placer de presentar una conferencia sobre Enrique Larreta, gran abulense, que no era de Ávila, ya lo sé, pero recuerdo que mi padre, que era, como todo el mundo sabe, el cronista oficial, decía que el alma de Larreta se llamaba Ávila. Entonces, estamos encantados de tener esas conferencias en el Palacio y de tener a estas personalidades que se están viendo, que la verdad es gente de muchísima categoría que nos está haciendo conocer un poco más lo que fue aquel gran hombre. Muchas gracias a la Diputación, Eduardo, por pensar en nosotros para hacer aquí estas conferencias, y bueno, a José Luis, que siempre pone tanto entusiasmo en todo lo que son la cultura de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchísimas gracias a todos y a vosotros también, y bienvenida a la profesora. Bueno, pues muchísimas gracias, Dolores, muchísimas gracias a Patricia por este gran esfuerzo. Volver a agradecer a José Luis Pajares esta gran colección y también haber comisariado esta exposición de la Gloria de Ávila, que, como sabéis, está en el Torreón de los Guzmanes hasta el día 1 de julio. Esta tarde nos toca esta bonita visión de Enrique Larreta y Alejandro Sirio en la Gloria de Don Ramiro, Imágenes de Ávila, en una novela ilustrada de Patricia Novilia. Me toca también hoy lo más fácil, que es presentar a Patricia. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, comisaria y responsable del área de investigación, exposiciones y registro de bienes culturales del Museo de Arte Español Enrique Larreta, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su tesis doctoral fue Enrique Larreta y su colección de arte español, gusto y distinción de un coleccionista ilustrado, que obtuvo la calificación de sobresaliente y recomendación de publicación. Es licenciada y profesora de enseñanza media y superior en artes, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Teoría e Historia del Arte de Julio Pairó, Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora y profesora de posgrado en Curaduría de Arte Contemporáneo de la Universidad de El Salvador, Argentina, y profesora adjunta de la carrera de Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los que habéis acudido esta tarde. Está claro que en Ávila hay un gran amor a la cultura, y este es uno de los mayores ejemplos. Un sábado por la tarde, con este buen día que hace, pues estemos mucha gente aquí en esta conferencia. Por parte de la Diputación Provincial, sí que nos gustaría tener un pequeño detalle con Patricia Novilia, y queríamos entregarle una copia de uno de los grabados de Alejandro Sirio. Así que, por mi parte, Patricia. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Una de las primeras imágenes del libro, Ramiro mirando desde la ventana. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Va a quedar fantástico. Estaba muy protegido. Sí, bueno, tienen que viajar 6.000 kilómetros casi. ¡Ah, qué fantástico! Ojalá algún día... Sí, claro, chicos. Ojalá algún día la ciudad tenga la ocasión de que tengamos algo parecido, tengamos la ocasión de la oportunidad de tener algo parecido a todo esto. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, bienvenidos. Creo que vais a tener la oportunidad de tener una conferencia, una charla sorprendente
con cosas inéditas que incluso yo desconozco. Esta mañana hemos estado, y anoche Patricia contándome lo que vais a ver y creo que es muy bueno. Bueno, dar las gracias, por supuesto, a la Diputación de Ávila, concretamente al Servicio de Cultura y a los componentes. Han hecho una labor impresionante porque son muy poca gente, no estamos hablando con Eduardo, y no ha sido fácil, ha tenido que requerir mucho esfuerzo montar esta exposición, tanto por personal como económicamente. Sí, la Diputación ha hecho un esfuerzo que quiero agradecer desde aquí. Ha quedado una exposición muy digna. Esta mañana estamos hablando con Eduardo Escala y otra gente también, con Emilio Carlos, que quien va se queda sorprendido, y la verdad es que la exposición ha quedado muy bien. Ojalá que, no sé si pudiera itinerar o hacerlo, pero agradecer concretamente lo que digo, el esfuerzo que se ha hecho, porque no ha sido nada fácil. Contar además con ese contenedor que ha sido la casa de Ramiro en la novela es también muy importante. Y por supuesto a la Fundación Ávila, Dolores, muchas gracias. Contar con este espacio es un lujo. Y bueno, respecto hay una cosa que querría decir, y es que hoy tendría que estar aquí el hijo y el nieto de Alejandro Sirio. Habían sido invitados también por la Diputación, y un lamentable accidente que ha ocurrido antes de ayer, una caída de esta persona, del hijo, que tiene ya está en edad avanzada, ha impedido que contemos con su presencia, porque toda su ilusión era que se inaugurara esta exposición. Afortunadamente se está recuperando y bueno, pues, esperemos que antes de que se acabe la exposición pueda venir. También quería mandar un saludo a Mariluz, la jefe del servicio de Cultura, que también tuvo otro accidente, y desde aquí le mando un saludo y nuestros deseos de que se recupere también, por supuesto. A los que habéis visitado la exposición, esta conferencia os va a sorprender, y a los que no la habéis visitado también, porque va a hacer que quizá necesitéis otra segunda visita para verla, ¿no? A Patricia, por supuesto, y al Museo de Arte Español Enrique Larreta, es un lujo contar con ellos, porque lo primero que hice cuando me planteé hacer esta exposición es contar con con todos los recursos que tiene este museo y con todo el legado de Larreta. Y me sorprendí cuando fueron tan amables de acceder, de concedernos todas las licencias para reproducir las imágenes de todo el material que hay, etc., ¿no? Y a Patricia, porque siempre fue la gestora desde allí, a través de la cual se han hecho todas estas cosas, ¿no? Y bueno, desde aquí a la gente de Argentina queríamos mandarla sé que esta conferencia está grabada y la van a ver mucha gente allí. Toda la familia Larreta, los componentes, los amigos del museo, siempre han llamado, se han interesado constantemente por ellos. Están llegando a la ciudad. Hace unas semanas tuvimos aquí gente del museo. Sé que van a seguir viniendo. Hace poco también tuvimos la gente que ha colaborado. No me quiero olvidar de los patrocinadores y colaboradores como la Fundación Falla, la Fundación Zuloaga, la Spanish Society, la Fundación Sancho el Sabio y muchas otras, el Ayuntamiento de Ávila, quiero citarlo también, el Archivo Histórico también, mucha gente que ha colaborado con ellos, y amigos, que también Roberto, mucha gente que ha colaborado también en el montaje. Muchas gracias a todos. Patricia, de verdad, muchas gracias por acceder a hacer este viaje larguísimo. Desde aquí, ofrecerte, sé que no ha sido fácil, sé el tiempo que te ha llevado a preparar esta conferencia. Muchas gracias por este regalo, de verdad. No lograremos nunca pagar el esfuerzo que se ha hecho con esto. Creo que la ciudad, para acabar, está en deuda con la obra de don Ramiro. Hay un cartel que puse en la exposición y es verdad. Como en universidades extranjeras todavía se sigue estudiando este tema, etc. Y concretamente lo de Sirio, creo que la ciudad de Ávila debería tener algún detalle, no sé cómo, de dedicar algo a esta persona que retrató la ciudad de forma increíble. De verdad, quien haya visto la exposición, me parece un logro dedicar todos esos años y esa obra a esta ciudad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, al público presente, especialmente a la Diputación de Ávila, especialmente en la persona de quien está aquí acompañándonos, de don Eduardo Duque Pindado,
funcionario del área de cultura de la Diputación de Ávila, sobre todo a Juan Carlos Marful, quien ha tenido un contacto directo a través de estos meses, por supuesto a la Fundación Caja de Ávila y especialmente a José Luis Pajares, ¿no? El comisario de la exposición, quien creo que ha puesto lo más importante, que es para llevar adelante un emprendimiento cultural. Y creo que la palabra que nuclea todo esto tiene que ver con la pasión, y me parece que eso es lo importante. Así que gracias, José Luis, por convocarme y por llevar adelante este proyecto y resaltar el nombre de nuestro querido don Enrique Larreta. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y como hablábamos un ratito antes de entrar, alguien que se dedica al cine, bueno, en esta conferencia no va a faltar ni la imagen ni el sonido. Así que antes de empezar con la conferencia propiamente dicha, van a tener esta sorpresa de la que hablaba antes José Luis, que tiene que ver con escuchar la voz en vivo y en vivo, tal vez no, pero en directo, de Enrique Larreta, que la grabó allá por el año 1956, es decir, ya tenía 1958, cuando se estaban cumpliendo los 50 años de la publicación de La Gloria de Don Ramiro. Es decir, entre medio de tantos homenajes, fue convocado por la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso de Washington y allí grabó algunos párrafos del primer capítulo de La Gloria de Don Ramiro. Entonces, si les parece, vamos a empezar escuchando la propia voz de Enrique Larreta. Vamos a escuchar unos minutos, así no lo hacemos tan extenso. La Gloria de Don Ramiro. Comienzo del primer capítulo. Ramiro solía quedarse hasta la noche en el último piso del torreón, escuchando los cuentos y parlerías de las mujeres. Allí terminaba la fiestura solariega, allí se cantaba y se reía, allí el aire exterior, en los días templados, entraba libremente por las ventanas, trayendo el vago perfume de las fogatas campesinas y un sordo rumor de molinos y batanes que subía de la laja. ¡Qué holganza para el niño hallarse lejos de la facha torva del abuelo y encima de aquellas cuadras silenciosas del caserón, donde se acostumbraba a encender velones y candelabros durante el día? Cuadras solo animadas por las figuras de los tapices, fúnebre estrado, brumoso de saumerio, que su madre, vestida siempre de monjil, cruzaba como una sombra. Las criadas le querían de veras. Todas miraban con respetuosa ternura al párvulo triste y hermoso, que no había cumplido aún 12 años y parecía ya llevar en la frente el surco de misterioso pesar. Bueno, ya conocimos entonces la voz de Larreta, así que ahora vamos a comenzar con la exposición propiamente dicha, que como ven en la pantalla, bueno, ahí se ve completa, ¿no es cierto? Bueno,
La conferencia la vamos a dividir en dos partes. La primera, que va a referirse concretamente a la relación de Enrique Larreta y Ávila, ¿sí? Todo ese acercamiento que él tuvo desde el primer día que estuvo aquí en la ciudad. Y la segunda parte nos vamos a referir a la novela ilustrada, no solamente por Alejandro Sirio, sino por otros ilustradores. Bueno, a ver, esperemos, que creo que no estoy pidiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar y la abrimos nuevamente. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que les decía, la primera parte dedicada a Enrique Larreta y Ávila. Bueno, yo creo que todos lo conocemos, a Enrique Larreta, pero no está mal referirnos a algunos datos biográficos, ¿no? Que fue escritor, diplomático, sobre todo entre 1910 y 1916, se desempeñó como ministro plenipotenciario en Francia, representando a la Argentina, y coleccionista de arte, ¿sí? Él nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1873 y falleció en la misma ciudad en 1961 a los 88 años, justamente la cantidad de torreones que tiene la muralla de Ávila, ¿sí? Sus padres, Carlos Rodríguez Larreta y Agustina Massa y Oribe, pertenecían a familias tradicionales uruguayas de ascendencia vasca, ¿sí? Eran sus antepasados originarios de Soravilla, ¿sí? Un poblado cercano ubicado en la provincia de Guipúzcoa, ¿sí? En el año 1900, Enrique se casó con Josefina Anchorena Castellanos, ¿sí? Una joven culta que formaba parte de una de las familias terratenientes de la Argentina, más aristocráticas y antiguas de Buenos Aires, aquellas familias cuyos apellidos tenían su anclaje en la época de la colonia, ¿sí? Poco después de casarse, en 1901, Josefina y Enrique comienzan su viaje de bodas, ¿sí? Que, como era habitual entre las parejas de su clase, comprendió un gran recorrido por países de Europa, ¿no? Pasando por Italia, Alemania, Francia y España, en donde estuvo alrededor de 10 meses, ¿no? Recorriendo gran parte de la península. Y sin duda este iba a ser un itinerario cultural aprovechado desde varios aspectos, ¿no? Ya que fue en ese viaje donde Larreta efectuó las primeras compras de su colección artística y lo más importante y lo que hoy nos convoca, ¿no? Es que en ese viaje sentaría las bases para escribir la novela que lo haría inmortal, ¿no? Es decir, La Gloria de Don Ramiro. Y permítanme incluir en esta conferencia, ¿no? de tinte académico, pero una palabra que tiene que ver con el amor, ¿sí? Con el amor, porque bueno, como en todo viaje de boda, se supone que, al menos en esa instancia del matrimonio, hay amor, ¿sí? Pero fue en ese viaje donde iba a descubrir otro amor que le iba a acompañar hasta el final de sus días. Y me refiero ni más ni menos que a la ciudad de Ávila, ¿no? A aquella ciudad donde él recibió ese golpe mágico, ¿no? Ese amor a primera vista que tanta importancia tuvo dentro de su obra literaria y también en su propia vida, ¿sí? Es que precisamente motivado por su esposa, él llegó a la ciudad para conocer las fundaciones de Santa Teresa, ¿sí? De hecho, bueno, este retrato que ustedes ven aquí, pintado por Fray Juan de la Miseria hacia 1576, ¿no? Que muestra a la santa en actitud orante, fue obsequiado a la familia Larreta, ¿sí? Además, bueno, tenían un sillón y un banquito donde se ponía el berreñoncito para sangrar, o sea, todos objetos que habían pertenecido al convento de San José de Ávila, porque bueno, recordemos que Josefina Anchorena y sobre todo su madre, Mercedes Castellanos, eran sumamente devotas de la santa y además habían realizado, bueno, grandes donaciones, ¿no? A la institución, lo que probablemente hiciera que
como motivo de agradecimiento, le hayan regalado este retrato, que de hecho ya aparecía hacia el año 1910, 1912, en lo que fuera la legación argentina en París, es decir, la residencia donde Larreta se desempeñó como embajador. Ya había fotos de este retrato colocado en las paredes, donde él ahí hace pública por primera vez su colección, porque tenía un salón en pleno, digamos, París, que se llamaba el Salón Español, donde muchas de las piezas que estaban ahí luego vinieron a Buenos Aires para formar su colección, ¿sí? Él, cuando realizó ese recorrido en la luna de miel, llevó una libreta de apuntes que luego la iba a titular, como lo ven en la imagen, Anotaciones veloces de mi viaje de España en 1902, que después utilicé en La gloria de Don Ramiro. No deben ser nunca publicados, claro, porque en estas libretas él, los apuntes que tomó de primera mano, luego lo utilizaría para llevar a cabo la escritura de su novela, ¿sí? Y lo más interesante es que, bueno, a partir de esta libreta vemos, de su puño y letra manuscrita, lo que el escritor sintió cuando llegó a la ciudad por primera vez. Incluso conocemos por dónde llegó a Ávila, porque lo dice, bueno, había estado antes en otras ciudades, San Sebastián, Burgos, Palencia, bueno, llegaría a Valladolid, y de Valladolid pasaría por Medina del Campo para desde ahí llegar a Ávila. Y lo sabemos precisamente por lo que les estoy contando. Fíjense, dentro de este círculo, cómo él escribe de Valladolid a Ávila por Medina del Campo, y todas las sensaciones o visiones que tenía a través de esas ventanillas, ¿no?, del tren, seguramente, diciendo, por ejemplo, a la izquierda, entre montañas peculiares de Castilla, bosques de pinos, sobre la tierra cubierta por esa hierba, pinos y pinos, estepas, ¿sí? Pero a mí me parece que lo más maravilloso es la diapositiva que sigue a continuación. ¿Y por qué? Porque fue precisamente aquel día, 3 de octubre de 1902, donde Larreta llegó a Ávila en ese viaje, y diría, porque también, o sea, no sé si acá hay gente de Valladolid, pero él no habló demasiado bien de las otras ciudades. En cambio, cuando llega a Ávila, dice: en medio de un paisaje único, es otro encanto, oh belleza, algo imprevisto. Es la avidez reductiva, la rigurosa y admirable continuación de la piedra y las colinas, ocres, amarillas y rojas. Mirada de afuera, la ciudad, es decir, el cerco de murallas, pues son tan elevadas que no dejan percibir ninguna construcción interior. Es una de las impresiones más completas de visión retrospectiva que puede proporcionarle a un maniático del pasado como yo. Y claro, ese maniático del pasado luego haría esta novela histórica, ¿no? Y es evidente que al llegar a Ávila él se deslumbró con la imagen de la ciudad medieval, ¿sí? Dijo, bueno, decía, no quiso mi buena suerte que mi primera visión de Ávila fuera una visión de otoño, ¿no? Porque fue en esta ciudad donde él ubicó los hechos principales de su novela histórica, La gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II. En Ávila se quedó durante 16 días, ¿no?, recorriendo y tomando apuntes de cada uno de los sitios que descubría, ¿no? La muralla, la catedral, los viejos palacios de la nobleza castellana, el paraje de los Cuatro Postes, ¿no?, los campos, las montañas, la puerta de San Vicente, ¿sí? Y también el Torreón de los Guzmanes, ¿no?, o sea, la casa del conde de Crescente. Fíjense acá en esta imagen cómo él tiene las libretas de apuntes ante su mirada, pero a medida que las va releyendo, en algún momento pone, ojo, Don Ramiro. Es evidente que ella está
iniciando esa redacción, ¿no? Y incluyendo estos otros apuntes que le iban a servir para recordar, en este caso, que esta iba a ser la casa que en la ficción iba a ocupar Ramiro y su familia, ¿sí? Entonces, bueno, luego de aquel viaje, de bodas y ya provisto de toda la documentación necesaria para elaborar su trabajo, refugiado en una estancia familiar ubicada en Tandil, que es una ciudad cercana a Azul, en la provincia de Buenos Aires, inicia la redacción de La Gloria de Don Ramiro. Y redacción que le llevó 6 años de trabajo, y es así que luego, provistos de todos esos manuscritos, vuelve a España en 1907 para publicarla en Madrid en 1908. Y yo hoy estaba comentando una anécdota antes de que él llegara a España. Estaba a punto de embarcar en el barco en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, y en algún momento sostiene a su hijito en los brazos y deja el maletín que contenía todos los manuscritos de la novela. Imagínense, ¿no? En aquella época no es como ahora que tenemos el Word, borramos, guardamos, subimos a la nube. No, claro, todos los manuscritos de 5 años de trabajo, por un momento se lo olvida, sube al barco y se da cuenta de lo que había pasado. Pero es así que providencialmente uno de los camareros del barco sube entregándole ese maletín que creyó por un momento haber perdido 5 años de trabajo, ¿sí? Bueno, sabemos que La Gloria de Don Ramiro está ubicado dentro del modernismo literario, ¿no? Y que es una novela histórica cuya acción transcurre en la España de la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Entonces, a lo largo del relato, la vida de los personajes está unida a las circunstancias políticas, sociales, ¿no? Y religiosas que se produjeron en aquel momento del reinado de Felipe II, ¿no? Y en ese escenario se presentan 2 aspectos, ¿no? España y Oriente, y esa confrontación de esos 2 mundos culturales, ¿no? Porque el tema fundamental de la novela, es decir, el resorte dramático, está en esa impureza de sangre que tiene el protagonista. ¿Por qué? Porque Ramiro es hijo del pecado, es decir, hijo de una cristiana, un desliz cometido, y un moro, ¿sí? Entonces, su destino se va a ver marcado desde su nacimiento, y él va a vivir permanentemente en esta dualidad de caminos, ¿no? Entre el deseo y el deber, entre la espada y la cruz, entre la duda de su ideal femenino representado por Beatriz, la joven hidalga castellana, y Aisha, ¿no? La joven y voluptuosa morisca, ¿no? Todo eso va a intensificar esa lucha interior que tiene el protagonista. Y sobre todo luego de descubrir su verdadero origen, ¿no? Después de muchas aventuras, ¿no? Arruinado, perseguido, Ramiro abandona la península y parte como soldado en una compañía de conquistadores que va hacia el Perú, ¿no? Y allí, en la ciudad de los Reyes, en Lima, se va a encontrar con una joven de belleza física y espiritual, ¿no? En América. Y esa va a ser su última oportunidad de redimirse. Y bueno, yo no sé si todos los que están aquí presentes leyeron La Gloria de Don Ramiro, tampoco les quiero spoilear como se dice habitualmente al final, pero realmente la última línea de La Gloria de la novela de Larreta es que cuando Ramiro se encuentra con esta joven, esa es la gloria de Don Ramiro. ¿Y por qué? Porque esta joven sería la futura Santa Rosa de Lima, o sea, la primera santa americana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Larreta además enlaza con Hispanoamérica su novela, ¿sí? Entonces, este realismo con el que Larreta logró describir el siglo de oro español hizo que su novela se convirtiera en un éxito, ¿sí? Traducida a decenas de idiomas. O sea, si tuviéramos que definirla en el lenguaje coloquial de estos días, bueno, fue un bestseller realmente, a tal punto que Rubén Darío, al referirse a su obra, dictaminó: su novela es la obra en prosa que en América se ha acercado más a la perfección literaria, ¿sí? Bueno,
Y en esta historia, Ávila tenía un lugar destacado, ¿no? Ubicada en pleno centro de la meseta castellana, rodeada por la Gran Muralla, junto con sus 88 torres almenadas, ¿no? Esta ciudad medieval conservaba un aspecto exterior muy cercano a lo que fue su distinguido pasado, además de simbolizar, ¿no?, el misticismo de Santa Teresa, ¿no?, la virtud heroica y también caballeresca, ¿sí? Como escenario principal, su imagen de ciudad detenida en el tiempo, dentro y fuera de las murallas, había quedado registrada en las decenas de postales y fotografías tomadas por el propio Larreta, ¿sí? En un reportaje allá por el año 33 diría: tiempo después, ya casado, hice el anhelado viaje a España y una de las primeras ciudades que quise visitar fue Ávila. Pequeña y reducida como es, no creo que haya ciudad más interesante en España. En mi concepto, y que conste que soy vasco, España es Castilla y nada representa a Castilla mejor que Ávila, ¿sí? Es decir, esta ciudad estuvo indisolublemente unida a su libro, como también lo estuvo a su propia vida. Bueno, y así fue que la ciudad de los santos, ¿no?, aparecían los primeros borradores escrita con su puño y letra en los manuscritos de la Gloria. Verán acá los primeros manuscritos y cómo también de su puño y letra va a mencionar, lo ven acá, el nombre de Ávila, ¿sí? Ya en el libro editado, solo serían unas pocas líneas, probablemente parte de lo que escuchamos recién en el audio, ¿no?, para que Ávila fuera nombrada por primera vez, ¿sí? Y fíjense, bueno, justamente el grabado que me acaban de obsequiar con la letra capitular, ¿no? Y aquí abajo una fotografía con el dorso escrito también de su puño y letra del Valle Anglés, porque estas primeras líneas de la novela dirían: una de las ventanas, la que abría hacia el nordeste, dominaba casi todo el caserío. Desde aquella altura, Ávila de los Santos, inclinada hacia la Daja y seguida estrechamente por su torreada y bermeja muralla, más que una ciudad, semejaba un gran castillo roquero. Desde la otra ventana se disfrutaba una vista grandiosa: el Valle Anglés, toda la nava, toda la dehesa, el río, las montañas. En el fondo, la Sierra de Ávila levantaba sus picos más altos, ¿sí? Entonces, así explicaba Larreta en Tiempos Iluminados, su libro de memorias, escrito por 1939, el deslumbramiento que le había provocado la ciudad y de qué manera Ávila se iba a convertir en protagonista de su historia, ¿sí? Decía: yo acogí a Ávila de los Caballeros, a Ávila de los Santos, a Ávila del Rey como escenario novelesco antes de haberla visto nunca. Debo la primera noticia de sus monumentos y sus crónicas a un estudio de José María Cuadrado. Fíjense acá, en esta libreta de apuntes, que también contenía pequeños dibujos hechos por él mismo, como acá él está señalando este libro de Cuadrado, ¿sí?, con notas muy sabias y muy buenas ilustraciones, que también forma parte de la exposición que José Luis ha comisariado también, ¿no? Al llegar a Ávila en 1902, me pareció que había sido ungido por una inspiración misteriosa. En efecto, Ávila, toda cirios y almenas, se me presentó desde entonces como la más profunda expresión de Castilla. Recuerdo que de regreso en mi patria, recibido ya el golpe mágico, soñaba yo todas las noches con Ávila, y eran sueños que seguían ora las estampas de mis recuerdos, ora los episodios de la novela que estaba escribiendo, ¿sí? Porque bueno, Larreta hizo una reconstrucción minuciosa de aquella España del siglo de oro y de sus colonias en América, ¿no? Y para lograrlo se documentó en libros, manuscritos, impresos de los siglos XVI y XVII, comprados en antiguas librerías durante sus viajes, ¿no? Entonces fue reuniendo crónicas, documentos, ejecutorias de hidalguía, ¿no?, y curiosos libros sobre el pasado español. Él mismo diría, ¿no?, al ponerme a escribir contaba yo con gran acopio de autobiografías, algunas de las cuales eran entonces ignoradas, de crónicas locales, de cartas particulares,
de ejecutorias, de probanzas de limpieza de sangre y hasta de papelotes notariales, hallados algunos en los cajoncillos secretos de los contadores o bargueños que me vendían los anticuarios. Y acá ven la imagen, este es uno de los bargueños de nuestra colección, con las imágenes de algunas ejecutorias, que ahora la vamos a ver más en primeros planos, ¿no? Porque él solía decir que los meses que había pasado en Madrid se había ocupado también de formar su biblioteca o librería española, pero en Ávila fue una ciudad que le proporcionó un valioso material, ¿no? Él mismo diría, en una de mis correrías descubrí en una tienda de libros del Mercado Grande un libro providencial sobre Ávila y su tierra, el libro de Carramolino. Ninguna ciudad de España ha tenido cronista tan minucioso. Fue desde entonces mi libro de horas, mi breviario, ¿sí? Entonces, claro, se refería al libro de Juan Martín Carramolino, ¿no? Historia de Ávila, su provincia y obispado, ¿no? Que se había publicado en Madrid. Bueno, y otro de los libros sobre Ávila que le fue muy útil a la hora de escribir su novela fue el de Fray Luis Arís Benito, ¿no? Con historia de las grandezas de la ciudad de Ávila del año 1607. Y entre los documentos de esa época, fíjense acá lo que tenemos, una carta ejecutoria de Águila, como por ejemplo la de la familia del Águila, de 1585, ¿no? Que en la ficción sería el linaje de Don Ramiro, o también la familia San Vicente, ¿no? Con un soneto acróstico y un árbol genealógico de 1624, que también le iba a dar el nombre a alguna de las familias de los otros personajes. Sí. Entonces, bueno, ustedes saben que la carta de hidalguía o probanza de limpieza de sangre era un documento o diploma en el que constaba legalmente la nobleza de una persona o familia, ¿no? Certificando el linaje, es decir, que su sangre se había mantenido libre de sangre mora, judía o de conversos, ¿no? En Ávila también conoció el Palacio de Núñez Vela, ¿no? Padrino de Santa Teresa, uno de los virreyes del Perú, el Palacio de Valderrábano, el Palacio de Abrantes, ¿no? También conocido como Palacio de Dávila. Entonces, desde su perspectiva de viajero, también estas mansiones, estas residencias, operaron como una fuente directa que él vio de primera mano, ¿no? Donde, bueno, construcciones o arquitecturas que habían sido, es decir, los componentes implicados en la arquitectura de aquellos siglos, ¿no? Es decir, los XV y XVII, época en que se definieron buena parte de las ciudades españolas del siglo de oro, ¿no? Y esto, ven acá tenemos la letra manuscrita de Larreta también en alguno de los dorsos, esto se tradujo en la impronta que luego iba a adquirir su casa en Buenos Aires, ¿no? Como vemos acá, que es el actual Museo de Arte Español, ¿no es cierto?, ¿no? Como por ejemplo lo que es la entrada del baño central, luego de pasar por un vestíbulo se accede a este patio central, y esta es una foto en época en que vivía Larreta, de allá por 1918, que es más o menos el año en que él retorna desde Europa, ¿sí? Vean acá, bueno, la fachada sí es más andaluza, ¿no? Y un maravilloso jardín andaluz que tiene más de media hectárea, que en palabras del propio Larreta era como un trozo de la Alhambra, que también era otra ciudad o Granada que lo había fascinado, ¿sí? Yo a veces suelo, cuando hago alguna visita guiada, les cuento a los visitantes, ¿no? Que él en esta misma libreta de viajes pone, ¿no? Hoy hace 11 días que llegamos a Granada. Desde aquel día no he dejado de visitar ni uno solo a la Alhambra. Entonces, bueno, pobre Josefina, está en plena luna de miel y bueno, ya todos los días a la Alhambra, pero bueno, evidentemente lo había fascinado. Y bueno, un poquito también para que conozcan lo que es nuestro museo, ¿no? Y la gran colección que tuvo. Bueno, por ejemplo, acá está en presencia de lo que era el oratorio, ¿no? De la familia, con un magnífico retablo del año 1503, realizado por el maestro de Sinovas, cuya tema principal es la vida de Santa Ana, que perteneció a
a la iglesia de San Nicolás en Sinovas, en Burgos, ¿sí? Él en realidad lo compra a un anticuario parisino, ¿ven? Aquí ven escrito en el dorso de la iglesia de Burgos, el anticuario de Mott de París, ¿sí? Bueno, acá lo tienen más en detalle. Esto, bueno, obviamente la cuestión museológica ha hecho modificar, ¿no? Porque en realidad el museo se forma cuando él fallece, entonces lo que era el ayuntamiento de aquel entonces de Buenos Aires decide comprar la propiedad para transformarla en un museo de arte español, y la familia dona parte de la colección que había pertenecido a su padre, ¿sí? Bueno, otra parte, ¿no? Su escritorio, ¿sí? Bueno, ven acá otros tipos de retablos, tapices, etcétera, ¿sí? El salón comedor, muy importante, que si ven aquí una foto en época de Larreta, fíjense, esta Juana de Austria, de Alonso Sánchez Coelho, comprada por Enrique Larreta, que bueno, esta es parte de las obras que la familia se quedó y actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿sí? Les muestro otras obras, ¿no? Porque también parte de mi tesis sostiene que en esa residencia de Buenos Aires, y a partir de las obras que él compró, como que intentó reconstruir aquella novela, o sea, como si la novela pasara a la tridimensión, ¿no es cierto? O sea, y a través de la iconografía de los personajes que él eligió, formara parte de esa historia. Por eso tenemos a Carlos V, a Felipe II, ¿sí? E incluso este virrey, que fue virrey del Perú, que es Pedro Fernández de Castro, ¿sí? De Galicia, justamente, el conde de Lemos, Monforte de Lemos. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué él siempre tan interesado en su colección de arte español? ¿Por qué le interesaría tener esta pieza que es de origen hispanoamericano, limeña? Sí, bueno, porque si ustedes observan, el estandarte que lleva tiene la imagen de Santa Rosa de Lima, y porque fue durante el gobierno de este virrey del Perú, que gobernó entre 1666 y 1672, que Santa Rosa de Lima fue canonizada, ¿sí? Entonces, esta era una de las razones de por qué, porque con esta pieza él cerraba parte de esta historia visual que había traducido en su propia residencia, ¿sí? Pero bueno, tal vez lo más interesante, y ya volviendo otra vez al tema de Ávila, bueno, es este salón azul, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá es donde él ubicó el retrato que le hizo Ignacio Zuloaga, ¿sí? En 1912, vínculo que había comenzado en París, ¿no? Porque Zuloaga también tenía su éxito, y bueno, el hecho de que la novela de Larreta hubiera sido traducida al francés también provocó la admiración de muchos intelectuales del círculo parisino, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales Zuloaga le pide que él posara para que él hiciera su retrato. Y Larreta se encarga muy bien de decir, ojo, no fui yo el que le pedí el retrato, él vino a pedirme a mí que quería retratarme, ¿sí? Bueno, y como lo ven, aparece el escritor sentado acá en primer plano, ¿no? Envuelto en esta capa española negra, ¿no? Con guantes, con bastón, con el fondo de Ávila detrás, ¿no? Porque claro, está contemplada desde el paraje de los Cuatro Costes, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso en palabras de Miguel de Unamuno, refiriéndose a este retrato, diría, bueno, aquella Ávila que miraba Larreta era una proyección del espíritu del autor de la Gloria de Don Ramiro, claro. ¿Y por qué? Porque este no era un retrato común y corriente de los que hacía Zuloaga, ¿no? Porque acá está Larreta representado con esta doble impronta, como hombre de su tiempo, pero como el escritor, ¿sí? Era el personaje y era la obra que le iba a llevar a la inmortalidad. O sea, no es que se destacaban los signos de su posición social, sino el de su inteligencia, ¿sí? Y ese era el valor diferencial que tenía este retrato comparado a lo mejor con los encargos que incluso muchos argentinos que por ese momento estaban en París le pedían al propio Zuloaga, ¿no? E incluso
sería un retrato modélico, ¿no? Porque luego, el año siguiente, haría el de Maurice Barrel, ¿no? Realizado con el Fondo de Toledo, ¿no? O más adelante, el de Manuel de Falla con la ciudad de Granada, ¿no? Y bueno, un dato de color que no todos conocen, si se fijan, no ha sido muy difundido esto. Poco antes de retornar a Buenos Aires, fíjense si notan alguna diferencia. Bueno, la deben notar porque yo se las estoy marcando acá, ¿ven? Que en el retrato original esta parte de la pierna no está. Bueno, hay una carta que el propio Larreta le manda a Zuluaga poco antes de volverse a Buenos Aires, allá por 1915, 1916, que le dice: no se olvide que tiene que operarme las piernas en mi retrato y proceder también a una paractomía para relajarme el vientre. Es decir, Larreta le está pidiendo, bueno, por favor, hazme un poquito más delgado, y bueno, tal vez un tema de proporción o no sé bien, que ven que luego va a agregar esta parte en el retrato. Y que incluso, yo les decía que no es muy conocido, porque el gran, digamos, estudioso de Zuluaga, como es la Fuente Ferrari, al menos en varias de las ediciones que ha publicado, esta imagen aparece el antiguo. Bueno, este es el retrato que afortunadamente nosotros tenemos en nuestro museo, ¿sí? Bueno, y además de la gloria de Don Ramiro, como ustedes bien saben, también Ávila apareció en otras obras, como es el soneto Ávila, que luego pasaría a integrar este poemario, ¿no? Que se tituló La calle de la vida y la muerte, editado por primera vez en 1941. ¿Sí? Bueno, esto un poquito para acabar con esta primera parte que les mencionaba sobre la relación de Larreta y Ávila, para pasar ahora sí a La gloria de Don Ramiro, ilustrada, y en este caso por Alejandro Sirio, ¿sí? Bueno, luego de numerosas reediciones, recuerden que en 1908 es cuando se publica, ¿no? Y justamente a más de 20 años de haberse publicado la novela, llegaríamos a esta edición de lujo que claramente pasaría a la historia como uno de los mejores libros ilustrados, y que en Buenos Aires fue presentado como el primer libro de lujo argentino, ¿sí? Y por supuesto me estoy refiriendo a la edición de Vial y Zona de 1929, ilustrado por el dibujante español Alejandro Sirio, ¿sí? Bueno, de las numerosas producciones realizadas por Sirio, quizás su mayor éxito haya sido el alcanzado con esta obra. Según su currículum vitae, Sirio fue dibujante, ilustrador y publicitario, periodista, profesor y conferenciante. Nació en Oviedo en 1890, se nacionalizó argentino. Su nombre real era Nicanor Balbino Álvarez Díaz, y en busca de una mejor vida viajó cuando tenía 18 años a Buenos Aires, llegando en 1910, ¿no? Al poco tiempo comenzó a trabajar en una publicación ilustrada que probablemente conozcan, que es Caras y Caretas. Ahí se formó aprendiendo el oficio con otros dibujantes, porque deben saber que muchos gráficos y dibujantes españoles emigraron a Argentina en estos fines del siglo XIX, principios del XX. Bueno, y él se formó con Mario Sabataro, Juan Carlos Alonso, entre otros artistas, ¿no? Otro aporte fundamental en su carrera fueron las ilustraciones para otra publicación ilustrada llamada Plus Ultra, La Prensa, El Hogar, y en 1924 es cuando Sirio llega al diario La Nación, donde trabajó por más de 28 años hasta 1953, fecha en la cual fallece, ¿sí? Entonces, fue hacia 1923, 1924, cuando él, ya siendo un artista reconocido, recibió la propuesta de Enrique Larreta para ilustrar una nueva edición de su novela, ¿sí? Incluso los avances y la producción de este nuevo libro quedaron plasmados en la correspondencia que intercambiaron a lo largo de todo el proceso, ¿no? Con una relación que comenzó como
comitente y artista, y luego terminó en una gran amistad que perduró a lo largo de los años, ¿no? Correspondencia que también incluyó la participación de Sirio en el proyecto editorial gráfico propiamente dicho, ¿no? Porque no nos olvidemos que él tenía mucha experiencia, no solo como ilustrador, sino también por trabajar en estos medios gráficos, porque estas ilustraciones finalmente iban a tener que pasar por la imprenta, ¿sí? Entonces, esto es parte de un pedido de presupuesto, proyecto que tiene más de 7 páginas, escrito también de puño y letra de Sirio, donde está muy minuciosamente detallado cómo tiene que ser el libro, qué cantidad de páginas, qué clase de papel, qué tipo de tipografía, el interlineado, la encuadernación, etc. Es muy interesante que, bueno, habla de este contexto de edición que realmente da para otra conferencia, ¿sí? Pero bueno, luego de realizar casi 200 dibujos, ¿sí? O sea, que por supuesto no aparecieron todos en el libro, ¿no? El libro se presentó con gran éxito en Buenos Aires, ¿no? Con 141 ilustraciones, ¿no? Divididas, bueno, tantas capitulares, tantas ilustraciones principales, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, a la distancia resulta como raro, extraño creer que un artista de su talla, ¿no? Hubiese dudado de su capacidad para poder realizar este trabajo, ¿no? Y el mismo Sirio diría: cuando don Enrique, no conociendo de mis dibujos, sino solamente algunas ilustraciones, me juzgó capaz de ilustrar la gloria de don Ramiro, lo compadecí. ¿Creerme capaz de hacer 20 dibujos seguidos que tuvieran el mismo ambiente y con los cuales se pudiera ilustrar un libro? Si me hubieran dicho que acabaría por hacer más de 200, me hubiera sonreído. Con gran tenacidad traté de convencerlo de mi incapacidad para hacer 20 dibujos seguidos, y en vista de que don Enrique insistía en que yo fuera su ilustrador, pensé en contentarlo con algunas viñetas y unos cuantos figurines. Pero cuando me puse a leer la admirable gloria de don Ramiro, yo fui el que no quedó contento con ese plan, ¿sí? Y bueno, afortunadamente para la historia, Sirio decidió tentar a la aventura y hacer no ya los 20 dibujos, sino los más de 20.000, en sus propias palabras, que fueran necesarios, ¿sí? Y bueno, precisamente, dispuesto a llevar a cabo esa tarea, pasó varios meses de reclusión absoluta, ¿no? Trabajando para realizar toda esta obra, ¿sí? Porque para Sirio la labor del ilustrador consistía en traducir visualmente las imágenes literarias del escritor, ¿no? Haciendo palpables los personajes y los paisajes que el escritor había creado, ¿no? Y bueno, refiriéndonos al proceso creativo, es interesante ver las coincidencias que tanto el escritor y su ilustrador tuvieron en el transcurso de sus respectivos procesos, ¿no? Uno para narrar y el otro para ilustrar, ¿no? Ya sea la búsqueda exhaustiva de documentación, los propios recuerdos y la confrontación con los escenarios reales, ¿no? Fueron parte de la ligazón que ambos tuvieron presentes a la hora de materializar su obra. Y en este proceso, ¿no? A medida que desarrollaba su trabajo, el dibujante también recibía y valoraba los consejos que le daba Larreta, ¿no? Porque Larreta fue un comitente muy presente. Fíjense, una de las primeras cartas o notas que le envía, ¿no? Allá circa 1925, y le dice: querido Sirio, he leído ahora atentamente su proyecto, todo está muy bien, puede atacar por cualquier parte. Claro está que dado el carácter erudito, fíjense cómo lo subrayan, del trabajo, conviene ver antes el boceto en lápiz en cada estampa. Espero impaciente. Entonces, esto es desde el primer momento cómo Larreta va a estar presente, ¿no? Y bueno, al igual que Larreta, Sirio presentó sus imágenes teniendo en cuenta que el marco era el de una historia ambientada en el siglo XVI, ¿no? Entonces, este ambiente que Sirio iba a recrear tenía que ser el más auténtico posible, ¿sí? Entonces, él también permaneció horas documentándose,
con fotografías, grabados, ¿no? Él tenía un gran archivo de recortes, ¿no? Que le estaban aportando los datos necesarios para crear esas imágenes, ¿no? También es probable que haya consultado alguno de los tomos de España Artística y Monumental de Genaro Pérez de Villamil, o, como vemos acá, los tomos de España Regional que el propio Sirio tenía en su biblioteca, ¿sí? Donde había fotografías que ilustraban las ciudades de Ávila o Segovia, ¿sí? Entonces, para conseguir que sus imágenes tuvieran la resurrección histórica que Larreta había alcanzado con su novela, tenía que ceñirse lo más posible a la verdad, ¿no? Entonces, en este intento, el artista también recorrió personalmente los escenarios, ¿no? Los caminos que en sus dibujos habitaron los personajes de Larreta. Entonces, poco antes de que se publicara, él tuvo la oportunidad, ¿no? Ya Larreta le había hecho un buen adelanto, ¿no? De lo que le iba a pagar por esta obra, de viajar a Europa y sobre todo venir a España para recorrer. Incluso estando en París tiene la oportunidad de visitar a Zuloaga y dicen, bueno, que Zuloaga dijo, fantástico, nadie en el mundo podría haber interpretado mejor la gloria de Don Ramiro, Larreta debe estar encantado. Entonces, porque para el pintor vasco esos dibujos de Sirio eran como cosas de monjes, ¿no? Y bueno, además de visitar a su Asturias natal, ¿no? En esta confrontación, Sirio contó con la colaboración y las sugerencias de Larreta. ¿Por qué? Porque Larreta, a lo largo de todos estos viajes, había recorrido estos sitios y en esos recorridos había tomado literalmente centenares de fotografías. Fíjense, esta es una caja que guardaba todas las fotografías de Ávila de las distintas épocas en las que él había estado, porque recuerden que al estar 10 años en Europa hizo constantes viajes, además de aquel iniciático de aquella luna de miel, ¿sí? Entonces, esto me parece que es parte de lo más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las fotos tomadas por Enrique Larreta revelan cómo, con los dorsos escritos con su puño y letra, cómo desde el primer capítulo el escritor le proporcionó a Sirio las escenas y escenarios que iban a formar parte de esa narración visual. Fíjense, esta es una foto tomada por Larreta, probablemente en 1902, y él, en los años siguientes, anotaría Calle del Tostado, escena de la silla de Beatriz, y se pregunta, ¿la tiene Sirio? Claro, porque él le proveyó de todas estas imágenes para que Sirio pudiera tener estas fuentes directas para recrear sus imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las más significativas, ¿no? Que hacen sostener esta tesis, ¿sí? Como también tendríamos, bueno, donde está la exposición actualmente, ¿no? El Torreón de Crescente, ¿no? Donde en la ficción esta sería, y lo vemos también escrito por puño y letra de Larreta, ¿no? La casa de Don Ramiro, ¿sí? O bueno, justamente el Torreón del Crescente, que en realidad no apareció en esta edición de 1929, va a aparecer en otra posterior, ¿sí? O esta fantástica, ¿no? Que es la escena de donde Ramiro, la vieja anciana mora, le está leyendo El Porvenir en su mano, y fíjense lo que escribe Larreta detrás de esta imagen, que acá aparecen unos familiares de Larreta, pero ven que la perspectiva es muy similar. Entonces, ¿qué pone Larreta? Bueno, esta va a servir para la escena de la limosna, que evidentemente Ramiro en la ficción le da a la vieja anciana, ¿sí? O, por ejemplo, esta tan bella de la Puerta de la Santa, donde Larreta se toma la fotografía con su hija ya en 1912, ¿no? Y él escribe con mi hija Josefina, ¿no? Y después se ve que la hija, orgullosa de haberse casada, dice, hoy señora de Suberbuller, ¿sí? Agarrando la propia imagen de su padre. Y bueno, y esta imagen creada por Sirio, donde vemos las sombras, el momento del día, ¿no? En esta escena de la novela. O esta dependencia de la catedral, o sea, la calle es esta, ¿sí? Y Larreta escribe, ¿no? Fotografía de la dependencia de la catedral, ¿no?
Y en la ficción es donde Ramiro está esperando a su maestro de teología. Hoy mirábamos la imagen y por eso les recomiendo a quienes aún no lo hayan hecho, vayan a la exposición porque realmente se notan todos los detalles, van a ver que es maravilloso, por ejemplo, como esta pequeña escena de 3 niños jugando en el fondo que es fantástica, ¿sí? Bueno, incluso muchas de ellas, fíjense cómo conservan los trazos de lápiz o retículas, ¿no? También con el dorso, escrito por Larreta, el claustro de la catedral, que yo admito que en un primer momento, cuando recibimos este material que fue donado por la familia, pensé que las cuadrículas o las retículas habían sido por Alejandro Sirio, pero probablemente hayan sido realizadas por el propio Larreta, como vamos a ver en los dibujos o ilustraciones siguientes. Otra imagen muy interesante es fíjense. Este es lo que para Larreta sería el sitio de la casa real, es decir, de esta morisca, también enamorada de Ramiro, ¿no? Entonces, fíjense esta silueta que hace probablemente el propio Larreta, como dibujando un ciprés, una construcción, o acá mismo, que finalmente se iba a convertir en esta imagen realizada por Alejandro Sirio, ¿sí? Esto es muy interesante. O también esta, ¿no? La puerta del puente, ¿no? Nuevamente con la cuadrícula que o bien le sirvió a Sirio o bien al propio Larreta para trasladar estas proporciones, ¿no es cierto? Y otra también interesante, acá vemos también trazos de lápiz, que es la casa de Beatriz, ¿sí? La otra protagonista femenina de la historia, y el dibujo realizada por Alejandro Sirio, ¿sí? Entonces, Sirio para realizar las estampas de la Gloria desplegó todo su conocimiento gráfico, ¿no? Ya observarán las tramas, las líneas, los puntos, ¿no? Todo este repertorio de estilos magníficos, ¿no? Que incluso superaron los límites que venían impuestos por luego los requerimientos técnicos de la impresión, ¿sí? Él se inspiró en formas de otros tiempos, pero evitó que tuvieran el tono envejecido que a lo mejor imperaba en las representaciones de aquel entonces, ¿no? de la España de la conquista. ¿Por qué? Porque para el dibujante la Gloria no era una novela histórica más, ¿no? Era la historia de una vida, de una época, de una nación. Entonces él se propuso ilustrarla no con viejas ciudades castellanas, ¿no? Que en su momento habían sido nuevas y fuertes, o sea, decía el propio Sirio, no con piedras llenas de moho, sino con piedras recién labradas, ¿sí? Nada de sombras misteriosas, nada de románticas hiedras, claridad deslumbradora, detalle minucioso y acabado, diría Sirio en una de sus conferencias que se titulaba Mi primer éxito, ¿sí? Porque bueno, es importante señalar que cuando se publicó la novela, ¿no? Tal vez Ávila no tenía ese aspecto esplendoroso que luego tuvo, bueno, y que actualmente felicito a todos, realmente está maravillosa, ¿no? Por eso es muy interesante este tenor con el que él realizó estas estampas, ¿no? Luego el viaje que Sirio realizó a España, poco antes de la publicación, le permitió él constatar que los escenarios representados en el papel coincidieran con los reales, ¿no? Entonces, así iba a lograr que aquellos cuadros provocaran el deslumbramiento similar al que Larreta había sentido en aquel primer viaje, ¿sí? En 1902. El propio ilustrador resaltaba en uno de sus discursos palabras de admiración de sus colegas, ¿no? Decía, Sirio, vos tenés la sensualidad de las piedras, y le había dicho un dibujante francés llamado Fabiano, ¿sí? Dice, no se puede dibujar tantos miles de piedras para dar emoción a una muralla si no se pone en cada piedra la sensualidad con que usted lo hace, ¿no? Y el propio Enrique Amorín, que lo había acompañado a aquel viaje a España, en alguna postal enviada, en este caso, ya ven por el sello, bueno, escrita en junio de 1928, le escribía a Sirio: al pie de las murallas, en cada fachada, me parece hallar escrito tu nombre, ¿sí?
Bueno, dentro de estos escenarios, los que creo que se destacan son las representaciones arquitectónicas, ¿no? Iglesias románicas, palacios medievales, catedrales, construcciones mudéjares, fachadas platerescas, ¿no? Son trasladadas al papel con una precisión de miniaturista prácticamente. O sea, además, la corrección con la que lo representan los edificios, ¿no? Tienen este sentido riguroso, realista, ¿no? Resaltando, bueno, la belleza de la arquitectura castellana. Pero bueno, en este caso vemos a la propia catedral de Ávila, ¿no? Aún con los andamios en construcción, como debió haber estado en aquella época. Y fíjense las decenas de personajes que aparecen en este friso inferior, ¿no? Que hoy hablábamos también, que si nosotros hiciéramos nuestra propia retícula y lo recortáramos, no sé, en 20 partes, tendríamos 20 cuadros diferentes, porque es tal el nivel de detallismo que pueden multiplicarse, ¿no? Bueno, en el caso de Toledo, realizó la vista de la ciudad, entrando por el puente de San Martín, y en el caso de Segovia, eligió la Casa de los Picos, que en la ficción sería la casa de la madre de Ramiro y su abuelo, que luego deberían trasladarse para el nacimiento, ¿no? Ese nacimiento impuro a Ávila para hacer nacer a su protagonista en Ávila, ¿sí? Pero en la obra también es interesante observar las ilustraciones de los espacios interiores, ¿no? Porque siguió como que recreó estos espacios también con una mirada escenográfica, ¿sí? En realidad, Larreta había recreado esta casa que yo les mostré anteriormente, ¿no? Con una atmósfera muy similar a la de aquel siglo, ¿no? Y muchos de los objetos, como vargueños o sillones fraileros o braseros que se encontraban en las ilustraciones de Sirio, seguramente fueron tomadas de la casa del propio Larreta. De hecho, un periodista diría de su obra: todos los ambientes le son familiares y los traduce como si él hubiera vivido en ellos. O sea, fíjense este sillón frailero de la colección de nuestro museo, cómo puede estar representado aquí, y muy destacado el vargueño, ¿no? Con el pie de puente. Y hay uno muy interesante también que recrea otro espacio interior, que en este caso se refiere a la entrevista con uno de los personajes, ¿no? Que es don Alonso Blasquez Serrano, ¿no? Que es el papá de Beatriz, también, que en realidad es el anterior que vimos, que también un detalle que se cree que este personaje sería como el alter ego de Larreta, en el sentido que el personaje es enamorado de las antigüedades, ¿no? Y en este caso está mirando una copa veneciana. Cuando el personaje va a tener una entrevista con Felipe II en el Escorial, Larreta tiene unas líneas que a lo mejor un lector desprevenido pueden pasar desapercibidas, pero fíjense, dice: para distraer su emoción, don Alonso desviaba por momentos los ojos hacia una extraña pintura suspendida del muro, loca apariencia de zodíaco infernal lleno de condenados y demonios. Entonces, bueno, además de ver este brasero, que es nuestra colección, que lo vemos aquí, una mirada más atenta a la imagen creada por Alejandro Sirio para ilustrar esta escena, iba a develar el sentido de estas palabras. ¿Por qué? Fíjense lo que hay en el fondo de la composición, ¿sí? Que parece esbozada. ¿Saben lo que es? Bueno, esta es la mesa de los pecados capitales, que de hecho, del Bosco, por supuesto, ¿no? Sabemos que Felipe II era apasionado por la pintura del Bosco, tenía en su colección. De hecho, ordenó que trasladaran esta imagen a su habitación en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que se estaba construyendo por aquel entonces, ¿no? Y que incluso vale la pena citar que en esa época no se trataba de una mesa como actualmente la podemos ver en el Museo del Prado, sino que estaba colgada de las paredes como Sirio y como el propio Larreta deciden incluirla. Entonces fíjense el grado de fidelidad histórica, el detallismo riguroso que ambos artífices tienen al crear estas imágenes, ¿sí? Es decir,
A través de sus estampas, ¿no? Sirio logró captar esa esencia de la gloria de don Ramiro, ¿no? Los paisajes, el interior, el drama de los personajes, ¿no? Como toda novela histórica, Larreta se basó en una documentación rigurosa que el dibujante supo trasladar a las imágenes, ¿sí? En definitiva, bueno, podríamos decir muchísimos adjetivos para referirnos a este artista, ¿no? Este artista cuya obra es un claro testimonio del talento que perdura, ¿no? Un trabajador paciente, minucioso, erudito, que realizó miles de ilustraciones a lo largo de su vida, pero sin duda aquellas que compuso para la novela de Enrique Larreta fueron las que le trajeron la gloria, ¿sí? Bueno, un ejemplar de la novela de 1929 le fue regalada, por supuesto, para Enrique Larreta, ¿no? Que incluso la dedicatoria Larreta le puso: Alejandro Sirio, al genial artista que ha logrado captar, perfilar, fijar para siempre el humo de mi fantasma. Con admiración, Enrique Larreta, ¿sí? Y bueno, además de los datos técnicos, el colefón agregaba ejemplar destinado a Alejandro Sirio, ¿no? Recuerdan que antes les conté que Sirio dudaba, ¿no? de aceptar este encargo. Bueno, pero él también sabía que esto le iba a reportar algunas ventajas, ¿no? Y él mismo diría, las ventajas lo son bastantes en ilustrar la más hermosa novela que se ha escrito en español, en unir mi nombre modesto a uno ya consagrado, en que serán los mejores dibujos que haya hecho en mi vida. Bueno, yo creo que el tiempo le dio la razón, ¿sí? Bueno, la relación entre ambos continuó mucho más allá de la gloria, fueron amigos, ¿no? Que incluyó el respeto mutuo, ¿no? Con centenares de cartas, ¿no? Bromas, momentos de tristeza, confesiones, consultas, deseos, incluso algún desacuerdo tuvieron, ¿no? Amigos en común, pero bueno, siempre el eje principal fue la gloria de don Ramiro. Así que bueno, vamos a seguir ahora diría casi una tercera parte de la conferencia para que veamos también otras ediciones ilustradas, que de hecho hay una editada en 1944 por el Ateneo que incluye, fíjense en la tapa, la imagen del Torreón que no había aparecido en la colección, en la edición de 1929, y este otro dibujo donde están Aisha y Ramiro sentados, ¿no? Pero bueno, además del asturiano, hubieron otros artistas, ¿no? Acá hay una muy primera, de 1908, ilustrada por Luis Palau Ortubia, ¿sí? Editada en Barcelona por Ramón Sopena. Este francés llamado Jean-Gabriel Laganière, ¿no? Fue otro de los artistas, ¿no? Que en realidad este era el sobrino de quien había traducido Rémy de Gourmont, el traductor de la versión francesa en 1910, ¿no? Y ese año justamente una nota de La Nación, del diario, anunciaba: se ha repartido el primer tomo de la gloria de don Ramiro traducido por Rémy de Gourmont e ilustrada con grabados de madera en colores de Darañés. De la edición privada contará solamente 76 ejemplares. Y en el libro se aclaraba que esa edición original se había realizado en París por encargo de una sociedad de bibliófilos, ¿sí? Con grabados, ¿no? Madera a 24 colores, ¿no? Y bueno, años más tarde se volvió a editar por la editorial Craft, que vimos al principio en la carátula, en Argentina, con 20 grabados del francés, incluyendo, bueno, como vieron anteriormente, la tapa, ¿no? Que por supuesto incluía una imagen de Ávila, y otras tantas ilustraciones también representando Ávila, bueno, y otras escenas, ¿sí? Bueno, también tenemos a Elías Salaverría, que si bien su obra no fue para ilustrar ningún libro, estuvo vinculada, ¿no? a don Ramiro, que en 1916 realizó este Ramiro en una calle de Ávila, ¿no? que luego se presentó en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, y otro don Ramiro frente al espejo, que hacia 1948 pertenecía a una galería de Buenos
Buenos Aires. Pero también el propio Larreta fue ilustrador de su obra, ¿sí? A menudo en los manuscritos de sus libros y sobre todo también por el de la Gloria, hallamos dibujos con lápiz, con tinta o borradores, ¿no? con figuras, rostros de personajes o algún detalle de mobiliario o arquitectura que también daban cuenta de su creatividad y además como él iba imaginándose la novela de manera visual, ¿no es cierto? Y bueno, acá vemos una edición cuando se produce el 25 aniversario de la Gloria, ¿no? Las bodas de plata, que se realizó una edición conmemorativa con ilustraciones del propio Larreta. Justamente, bueno, la cubierta realizada por Alejandro Sirio y el interior vemos ilustraciones de Ávila realizadas por el propio Larreta. Y ya en 1943 se vuelve a reeditar, en este caso por Pasacalpe, ¿sí? Editada por Peuser. Bueno, el libro incluía una reproducción del retrato realizado por Zuloaga, ¿no? Y bueno, las diversas imágenes de Ávila que vimos antes, ¿no? En blanco y negro, que eran los mismos que se habían utilizado para la edición anterior. Pero bueno, permítanme volver a mostrarles estas imágenes donde yo creo que esta sí fue realizada por Enrique Larreta, esta cuadrícula, para trasladarlo a esta imagen de Ávila, ¿sí? En esta puerta. Ven, acá tenemos más imágenes en esta otra edición, ¿sí? Y el colofón final decía: las 9 láminas que ilustran la obra fueron pintadas al óleo por Enrique Larreta y reproducidos en impresión tipográfica y las tapas estampadas en hueco offset a 6 tintas, reproduciendo en el frente la imagen Puerta del Puente, ¿sí? Entonces, claro, estaban basadas en estas pinturas que probablemente hayan, al menos desde 1933, realizadas por Enrique Larreta, que actualmente se encuentran en una de sus residencias en Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, para ir ya concluyendo, ¿no? Y además de destacar el destino público que finalmente tuvo su colección, que hoy en día es el Museo del Arte Español, ¿no? Que considerada por ese valor artístico, cultural, simbólico, ¿no? Que fue el fundamento para crear. Destacar también los constantes retornos que Larreta tuvo a Ávila, que quedó documentado en tantas crónicas periodísticas, ¿no? Que testimonian esos viajes, ¿no? O sea, me gustaría volver a referirme a esta palabra que utilicé al inicio de la conferencia, bueno, que tiene que ver con el amor y con la pasión, ¿no? Por una ciudad. Que iba a marcar ese destino de escritor y como justamente iba a titular una de las tantas notas aparecidas en torno a su figura, ¿no? Que Ávila sería que era su novia para siempre, ¿no? Está aparecida en Mundo Hispánico en 1948 y el cronista diría ahí: Larreta se enamora de Ávila, como sucede con todos los grandes amores antes de conocerla. Desde aquella primera visita, Larreta y Ávila se amaron para siempre, se adoraban con esa fuerza que da la distancia a las pasiones fuertes y verdaderas. Y bueno, ya para finalizar me gustaría también terminar con las propias palabras del escritor, que fueron precisamente palabras de un discurso que dio en el Ayuntamiento de Ávila en 1948, en uno de esos viajes donde también él había sido condecorado con la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, ¿no? Y bueno, diría Larreta: traspongo ahora los muros de Ávila en el ocaso de mi vida, pero está mi alma tan impregnada de esta ciudad que no puedo decir que vuelva a ella, pues nunca, ni aun al hallarme muy lejos, más allá del mar, he dejado de habitarla con todo mi ser, y es tan fuerte mi amor y mi ilusión, tan vehemente, que hasta llego a imaginar a veces que habré de reposar aquí en algún arrabal, pero muy arribado a los muros, para siempre, siempre.
Y bueno, yo creo que es así, que hoy Enrique Larreta está presente en esta exposición y en este homenaje. Así que, muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, la última sorpresa que creo que les va a gustar, que también ha sido un trabajo realizado por mis compañeros del Museo de Arte Español, Enrique Larreta, Alejandro Pajés, es un audiovisual preparado especialmente para una exposición que acabamos de tener en nuestro museo, con lo que realmente se adapta perfecto a esta conferencia, así que se los pongo. También son unos minutitos, pero creo que les va a gustar mucho.
quieren hacer alguna pregunta, acá encantada de responderles con respecto a la beta, de Alejandro Sirio. He tenido la oportunidad de estar en el archivo de Alejandro Sirio. Hemos también, como decía José Luis, desarrollado una gran amistad. Yo quiero mucho a su hijo Alejandro, que hoy no ha podido estar, pero me han brindado siempre la mejor colaboración, y bueno, estar en el museo me permitió contar de primera mano con todos estos documentos que sirvieron de base a la investigación, ¿no? Que básicamente mi tesis doctoral tuvo que ver con esta formación de su colección, es decir, su rol como coleccionista de arte, que de hecho el título es un coleccionista ilustrado, ¿no? Porque yo creo que eso también fue un valor diferencial, ¿no? Porque muchos coleccionistas poseían dinero, pero él creó una colección tan conceptual desde su arquitectura, desde las obras que eligió y cómo terminó ambientando, y esa razón conceptual tiene que ver con esta España que él tanto amó, sobre todo ambientada o ubicada en este siglo de oro. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy. Hay una cosa que alguien me preguntaba, pues, ¿verdad? Dos cosas. Una es que antes justo de enfocarse en esta novela, el proyecto de la Reta era otro proyecto artístico, que era sobre los pintores españoles precisamente, o sea que ya desde antes del inicio tenía esa concepción como muy descriptiva, es decir, en la novela predomina sobre todo la descripción más que la propia narración siempre, ¿no? Sí. Y eso por una parte, quería hacer otra cosa. Y luego ya para hay una cuestión. La única escena que no aparece dibujada justo es la que luego se censura aquí en la ciudad y la que le cuesta, que no has hablado de ello, pero bueno, sería para otro motivo, ¿no? Tantos recursos a la Reta de la famosa escena que ocurre en la catedral, ¿no? Que tampoco llegó a dibujarla así, yo te pregunto. ¿Tienes alguna...? No, ¿sabes ahora qué escena me refiero, ¿no? Con respecto a la primera parte de la pregunta, en realidad, uno de los proyectos iniciales de la Reta tenía que ver con justamente escribir sobre Santa Rosa de Lima, que fíjense después cómo termina incluyéndola. Y esta descripción que vos decías de este proyecto sobre los pintores españoles, que iba a tener a Zurbarán, a Rivera, a Velázquez, que cada uno de ellos iba a describir parte de la España de aquel entonces, no solo que también evidentemente le da este sentido estético y plástico que tiene la narración en la novela, sino que yo les puedo asegurar que como historiadora del arte realmente provoca envidia la manera en que él, en esas libretas de apuntes que está tomando allá por 1902, con 28, 30 años, ¿no? Casado, pero las descripciones que hace de las catedrales, de las imágenes, tanta precisión con términos artísticos que realmente también eso, como vos decís, luego se va a ver trasladado a la novela. Y con respecto a esa escena que me mencionás de la catedral, bueno, hemos visto la del claustro, ¿no? Esa escena de las escuelas, pero del interior al menos no, creo que no hay ninguna otra. Es que hay una escena que fue la que impidió que la Reta se la cogiera bien en Ávila, por partes incluso de las autoridades. Es decir, hay en la exposición un documento del ayuntamiento que cede, firmado por 200 intelectuales para que se le conceda una calle Larreta, porque hay una oposición a esa novela precisamente por las escenas supuestamente escabrosas en aquel entonces, ¿no? de una falla que hay entre dos jóvenes en el interior de la catedral. Y no sé si fue una autocensura que Larreta también impuso al dibujante, porque hace todo tipo de cosas, pero esa precisamente no consta. Y a Larreta se le impuso a la ciudad, concretamente el obispo, que suprimiera esa escena de la novela. Y hay muchos escritos. Teresa, aquí presente, me ha mandado una cosa que no sé si tenéis sobre las actas del ayuntamiento, que tú puedes hablar de eso, de que incluso una vez concedido a la calle se le quiso quitar, precisamente por ese tipo de escenas. Lo que me pregunto es si el que no haya ni una sola referencia tampoco en los dibujos fue una especie, no sabe si fue una autocensura o existe algún... No he topado con ninguna fuente de documento escrito que diera cuenta de esto, e incluso sí tengo probablemente cartas del ayuntamiento con la decisión
tradición de otorgarle el nombre a la calle, pero no de esa otra negativa o idas y vueltas que hubieron después. Al menos yo no lo encontré, lo que sí, como comentábamos antes, fue muy preciso en que el nombre fuera Enrique Larreta, que el Rodríguez no apareciera de ninguna manera, porque bueno, él adoptó ese nombre como literario, suprimiendo el Rodríguez de su apellido. Sí. Sí, enhorabuena por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Esta mañana hemos disfrutado, en fin, con los dibujos de la exposición de Sirio y hay, no han nombrado, que es escalofriante, estas cifras que da para que se vea, en fin, el trabajo al detalle, ¿no? De detallista. Es absolutamente impresionante. Sí, estas cifras. ¿Sí se acuerdan? Estoy segura a cuál te estás refiriendo, que es una de las últimas escenas donde en la novela está narrada este encuentro con Santa Rosa de Lima. Y precisamente, bueno, yo tuve que hacer un recorte, una selección y traté de primar que aparecieran, dado la ciudad anfitriona y tanta importancia, por supuesto Ávila. Justamente esa imagen corresponde a Lima, ¿sí? Y es donde Sirio mismo le escribe a Larreta diciéndole: he realizado 5.200 margaritas, 3.200 especies vegetales, etc. O sea, con una descripción tal como hablábamos hoy, desafiando al propio escritor. Bueno, si querés contarlas, contalas, pero es así. Esa labor de miniaturista, de monje medieval, ¿no? que ha tenido y que tantos lo han calificado de esa manera sus contemporáneos. Sí, luego se refiere a las cifras escalofriantes porque dice 36.743 hierbas. Claro. Y sigue con esas, o sea, decenas de miles, ¿no? Sí. Algo así como: me vas a pagar bien, pero fíjate lo que te entrego, te reto a que las cuentes, ¿no? Sí, en realidad, con respecto al pago, también hay otra carta donde Sirio le dice: no, pagame menos de lo que me habías dicho, incluso como que le iban a ir de regalo 2 grabados más, ¿no? Representando a Ávila, y no me acuerdo también si a Toledo. Él en ese aspecto quedó sumamente conforme bueno, Larreta era un hombre también muy rico, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que más allá de esos detalles, que los dos han quedado inmortalizados por el mismo trabajo, ¿no? El escritor y la novela, y él con este trabajo que realmente le dio la gloria. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nuevamente,